A ver, yo solo le digo una cosa, solo le digo una cosa. ¿Usted cree que nos ha servido de mucho o de poco o de algo la ley de desarrollo fronterizo? No se le aplica. Ya, ya, exactamente. Entonces, la observación del reglamento a la ley y el seguimiento de su cumplimiento, yo le garantizo que nuestros asambleístas no conocen cuáles son los problemas reglamentarios que impiden que se implemente. Ni siquiera se han movido las estaciones de la aduana 40 kilómetros hacia adentro, como dice la gente, perdón, como dice la ley, para un comercio fronterizo Es más mucho grave. más dinámico. ¿Ah? Es más ¿Sí o grave, no? es más grave. Le pongo otro ejemplo. Aparte de no cumplirse con esa disposición en lo que tiene que ser a ver a las aduanas y de la distancia en la que tiene que estar, es más grave, porque lastimosamente del lado ecuatoriano siguen las aduanas estando, ¿saben qué? En los containers. Ahí se sigue Sí, atendiendo. señor. Sí, señor. Pero espéreme completar la idea. Entonces, esa ley, dando un margen de 40 kilómetros de la línea fronteriza hacia adentro, ¿para qué podría servir, por ejemplo? Para desarrollar una política de zonas francas jurídicas. En ese escenario, sin aranceles, con toda libertad, con importación sin restricciones, se puede pensar en una actividad industrial, como por ejemplo para industrializar el café, por decirle, para industrializar el maíz y para exportarlo al mundo, sin restricciones, con condiciones entre trabajadores y empresarios absolutamente libres. Para eso nos debería servir. Yo le quiero poner un ejemplo. Yo me he enterado en estos días de el cambio y la eliminación de dos distritos de salud, por ejemplo, el de Macará, Zapotillo, ahora Zapotillo, Macará y Sosoranga deben administrativamente estar a expensas del Pero Cantón eso, Puyán. pero eso no ¿Ah? significa que se eliminan los distritos. Exacto, no, no, espérese un momentito, es que hubo un malentendido en la eliminación, no creo que me expliqué bien. Entonces, pero yo le digo una cosa, ¿cómo es que uno tiene que trasladarse para hacer una operación administrativa? Por decir, de Macará a Puyango. Lo lógico es estar in situ y en condiciones expeditas, si se quiere. Mire lo de Espíndola. A Espíndola dice que eliminan, o sea, que trasladan el distrito por ineficiencia administrativa. Leo Carlos, supongamos que un funcionario es ineficiente, no por eso hay que terminar con la escuela, no por eso hay que terminar con el centro de salud, no por eso hay que eliminar una instancia administrativa. Esos son temas de políticas públicas que deben observarse para que el gobierno tenga sus, si se quiere, sus limitaciones en cuanto a vía acuerdo ministerial tomar decisiones como esas. Un cordón fronterizo debería tener o considerarse como un destino, Pero usted, como un centro descentralizado pero, en toda la provincia, pero usted en hace cada uno de los cantones. responsable, pero usted hace responsable de las autoridades actuales, de los asambleístas, de estas decisiones que las toma el gobierno. No, no, a ver, no, no estoy, a ver, ¿qué podría responsabilizarlos? Por lo menos en la prevención, pues. Ya que, ya que son tan solícitos a los que además están acusados de esto, en ir al ministro a pedirle los cargos, ¿no? Al ministro de Salud a pedir los cargos. No, primero es lo otro. Primero, respétame el esquema administrativo que es útil. Oiga, Por favor, a eso me refiero. pero entonces usted tiene que reconocer y aplaudir al expresidente Correa, porque ese esquema administrativo que usted lo señala de útil en este momento fue implementado por el expresidente Correa. No, 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 pues yo tampoco, es que, a ver, si hay algún asunto que puede haber sido útil desde el punto de vista administrativo, yo no tengo que ver la patente de quién viene Pero y quién la generó. qué útil se puede hablar en la parte administrativa cuando se crearon, aparte de estas oficinas técnicas, burocráticas, en medio de una institución en donde, si usted les pregunta a las personas de Espíndola si les sirve más un médico, una enfermera, que una secretaria que tome archivos, por favor. Entonces, La primera respuesta que me dieron a mí cuando algún funcionario público de alto nivel le hice notar que en los cantones el poder manejar el tema administrativo local era muy importante, me dijo, no se está eliminando, lo que se está es haciendo una reducción de personal administrativo para 24 sustituirlo con personas médicos y exactamente. enfermeras. Le dije, hermano, eso es lo mejor que me puedes decir. Le dije, segundo, hasta se podrían hacer trámites vía online, ¿no es cierto?
para evitar la carga burocrática que es menos eficiente en materia de salud que un médico y una enfermera y una obstetriz, etcétera, etcétera, etcétera. No, yo en eso estoy totalmente de acuerdo, pero me explicaba la alcaldesa de Espíndola, dice, hay gente que les exigen un trámite y tienen que trasladarse y pagar pasaje para ir a Cariamanga, etcétera, les resulta engorroso y costoso. Entonces yo decía, a ver, Pero le ¿por dijo qué la no se alcaldesa qué mantiene? trámite y cuántas gentes. ¿Perdón? Le dijo la alcaldesa qué tipo de trámites y cuántas No, gentes. en términos generales. Yo lo Pero que capaz hice, que la alcaldesa tampoco conoce, pues. Porque bueno, yo escuché varios alcaldes salir a decir que se eliminan los distritos. Total error. no se eliminan, no se Pero eliminan. mire usted, o sea, así salieron varios alcaldes a decir. A Entonces, ver, yo le digo una es el cosa. desconocimiento que los hace decir cualquier cosa. Yo estoy absolutamente, a ver, no tengo por qué dudar que el número de trámites y el número de afectados no conozcan, pues, porque sería muy grave, mi estimado Carlos. Entonces, cuando yo hablé y me dice, está eliminándose el distrito. Primera pregunta, yo averigüé de inmediato, me dice, no se está eliminando. Se está eliminando algunos puestos burocráticos para sustituirlos con enfermeras y con Claro, personal de salud. es lo que se necesita. Luego vino otra reacción. Dicen, no, el hecho es que, además me dijeron, no se traslada a otra parte, se va a hacer vía online en el mismo sector. Volví a averiguar sobre el tema y me contestaron una cosa de la que yo no comparto. Desde el oficialismo, lo que ocurre es que ha habido una evaluación del personal que trabajaba y ha fallado. Entonces yo insistí, digo, si eso es verdad, muy bien, pues han fallado los funcionarios, pero el concepto a lo mejor es útil para el lugar y eso tiene que el ministerio hacer un análisis muy objetivo, muy objetivo. Esto nada más es un punto de referencia de las cosas que se deben hacer Perfecto. en forma analítica. Claro, porque hay que priorizar la atención y la implementación del servicio, Exactamente. no la parte burocrática, que ¿Y se sabe qué, incrementó, que se infló tremendamente en esta última década. Carletos? Y no necesariamente solo analizar el tema cualitativo y cuantitativo, no. Y la atención. La atención tiene dos facetas, la atención curativa en materia de salud, pero debería implementarse políticas de salud preventiva, Claro, y para eso, atadas a la y educación. hasta para eso no necesito una persona en el escritorio, sino necesito No, un doctor en el más bien territorio. in situ es más efectiva. Lógico. Entonces yo digo, por ejemplo, solo por decirle una cosa, una señora sale de la parroquia Bellavista del barrio Yamacanchi en el cantón Espíndola, arriba sobre el Guambo, y va a matricular en el colegio o en la escuela a un niño. Y debe haber atado a eso un examen de salud del niño, de la madre, del padre y todas las personas que habitan. Esa Claro. es una política pública. Sí, es una política pública, pero mire, es precisamente en eso, en donde se tiene que pedir primero el análisis de quienes saben de salud. No vayamos a caer en el error como se cae, por ejemplo, en los diferentes COEs que están tomando la decisión de la semaforización y de lo que se hace para evitar los contagios de COVID-19. Creerse que una autoridad lo sabe todo y no necesita pedirle criterio a un médico, a quien sí lo sabe, es un error muy grande que lo estamos pagando en este momento, porque tenemos ya casos gravísimos, el panorama es gravísimo de la provincia en cuanto a los contagios, lo acaba de decir un doctor representante de la zona 7 que está llevando todas las estadísticas. Entonces, si es que no tenemos coordinación con quienes saben y quienes aplican ya los mecanismos necesarios para convertir eso en ley, pues entonces vamos a tener leyes que van a continuar haciéndolos quienes nada tienen que ver en el tema y que van a afectar a quienes sí tienen que ver en toda esa problemática. Cuando yo lo escucho a usted en ese tipo de reacciones, créame lo que me resulta hasta ilustrativo para poner las cosas en su punto. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted. No puede haber la distracción en el concepto, es decir, un funcionario de salud, de temas fitosanitarios, por ejemplo, tiene que ser uno del ramo, un Claro, médico veterinario. No, un administrador de salud pública tiene que ser un administrador de salud pública que ha ese, sido formado por las universidades. ese es el problema, ¿Ah? licenciado. Esto de que nos preocupemos que van a eliminarse, no es el problema.
Se tienen que eliminar, oiga, mientras más personas burocráticas, perdón, mientras más burocracia que le entró en la década de la bonanza se elimine, perdóneme, pero el país necesita en este momento, los ecuatorianos tenemos al país en nuestros hombros, a quienes pagamos impuestos y demás y no recibimos nada del gobierno. Entonces, en lo que acaba de señalar usted es el verdadero problema, porque fíjese usted, tenemos que quien dirige el ECU es una abogada, tenemos que quien dirige el IES, el señor Bueno, no es médico, tenemos, por ejemplo, que quien dirigen otras gerentes de hospitales, teníamos economistas, tenemos ingenieros, entonces tenemos a una serie de personas que ingresan con la hoja de vida grandote ahí diciendo amigo del asambleísta, carné de afiliación al partido político, pero no dice nada de la capacidad que tiene en relación al cargo que va a ocupar. Dígame una cosa, Carlos. Yo no lo había identificado tan liberal, lo cual me alegra. Es un hombre de mentalidad liberal, me alegra mucho. Dígame una cosa, ¿no cree usted que podría reglamentarse incluso que en el sector público, en los cargos de libre remoción, esté atado y el condicionamiento de su ingreso y su permanencia el resultado? Es decir, Debería, exactamente, debería. usted tiene este momento tecnología. Usted al final del día como funcionario, cualquier tipo de funcionario, ingresa a una página todas sus actividades, ¿no es cierto? Todas sus